Muy buenos días a todos, reciban un cordial y afectuoso saludo a nombre personal, pero también de toda nuestra comunidad universitaria que se encuentra hoy representada aquí en nuestra mesa principal, con nuestros decanos, con nuestros directivos, con nuestros vicerrectores, nuestra secretaria general. Por supuesto, un saludo a los padres de familia y a esta generación de 75 hombres y mujeres jóvenes que hoy se gradúan, que hoy obtienen un título profesional por parte de nuestra universidad. Y es un momento especial para la vida de la institución, así como es un momento especial para ustedes, jóvenes graduando, sus familias, sus comunidades, también es un momento especial para la universidad, porque hoy refrendamos y reafirmamos ante la sociedad que continuamos cumpliendo el encargo y el cometido social de formar y transformar la vida de esta generación de jóvenes para que irrumpan, incidan en las transformaciones que este territorio, esta región y el país demandan y necesitan, sobre todo en estos momentos tan complejos de incertidumbres y de convulsiones de un mundo que se zarandea y que se mueve de una manera tan inestable que no encontramos puntos fijos donde realizarnos. Y por lo general, cuando hacemos estas ceremonias, trato de hacer ciertas reflexiones alrededor de lo que acabo de decir, de lo que significa la universidad, de lo que esto representa para la universidad, pero también cómo un acto de esto tiene una gran simbología, un gran sentido alrededor de ustedes, pero también alrededor de la misma sociedad. Y digo esto porque hoy nos congregamos aquí, en esta ceremonia. Nos reunimos y uno siempre espera que cuando uno se reúne, uno se congrega, el factor que realice esa integración o ese encuentro sean vínculos que puedan sostenerse, vínculos que puedan profundizarse, vínculos que puedan mantenerse en el tiempo. Y no simplemente el encuentro por el encuentro, donde las personas vienen alrededor de una actividad como la que hoy hacemos, tan importante, y luego salimos y nos disgregamos. En el caso de esta generación de jóvenes, 75, de distintas disciplinas científicas, ustedes han hecho parte de esta comunidad en los últimos años, han convivido con nosotros. Y yo espero que esa convivencia durante todos estos años haya construido de parte de ustedes con esta comunidad un vínculo que no finalice hoy, que no termine hoy, sino que sea un vínculo que permanezca en el tiempo, que continúe existiendo. Y esto no es cualquier tipo de vínculo, porque uno podría decir, pues hay unos vínculos de afecto, de reconocimiento, de solidaridad. Este tiene que ser un vínculo fraterno de quienes durante años alimentaron su espíritu, su mente, ampliaron su visión de la vida, la ensancharon de mejor manera, y eso permite construir un vínculo que yo llamo indisoluble, es decir, que va a permanecer el resto de sus vidas. Para la universidad podría decirse, cumplimos, y aquí, digamos, cerramos un momento en nuestra responsabilidad social. Creo que no es así. Creo que esta responsabilidad trasciende, y la trascendencia de esta responsabilidad en términos formativos que hemos generado durante los últimos años va a depender del liderazgo y la capacidad de ustedes de irrumpir, de incidir en los cambios que esa sociedad necesita. Es decir, la universidad realmente se realiza si ustedes se realizan. Realmente la universidad trasciende si ustedes trascienden. Porque es allá donde nosotros validamos lo que aquí hacemos. Aquí formamos, ¿sí? Y lo tratamos de hacer con todas las condiciones y todas las capacidades que ustedes pueden dar cuenta durante estos años. Pero lo que nosotros tenemos aquí se refrenda y se valida allá afuera, con el liderazgo y con la capacidad que ustedes tienen y que la universidad los dotó durante estos últimos años. Así que eso es una responsabilidad inmensa, que no cesa hoy, al contrario, continúa y continúa de tal manera que sus realizaciones van a darle cuenta a la sociedad y a nosotros
que el proceso formativo que generamos aquí tiene sentido y que es un proceso formativo de trascendencia y de incidencia. Y eso lo hace posible la universidad y particularmente la universidad pública. Ustedes son hijos de la universidad pública y eso no lo pueden olvidar, porque la universidad pública hace posible actos como el de hoy. Si no existiera la universidad pública, esto no fuera posible. No fuera posible, seguramente, que muchos de los que están aquí sean el primer profesional de una familia. Eso lo hace posible la universidad pública. Que los jóvenes que vienen de condiciones sociales desfavorables, como los que estudian en esta universidad, donde el 86% son de estrato 1 y el 13% de estrato 2, que viven en la periferia geográfica, que viven en condiciones de vulnerabilidad social y económica, pues realizan su vida, generan movilidad social, porque existe la universidad pública. Yo siempre insisto en eso, si no existiera la universidad pública, pues yo no existiera, ni muchos de mis compañeros que están aquí estuvieran aquí. Es porque existe la universidad pública y eso solo lo hace posible la universidad pública. Pero eso tiene un contenido que ustedes tienen que digerir y hacer parte de su ADN intelectual. Y es que la universidad pública existe para hacer posible la transformación que hacemos en términos sociales, pero para construir una conciencia que no se nos olvide de dónde venimos. La universidad pública nos permite a nosotros tener un vínculo con la sensibilidad de la sociedad, de trabajar siempre en función de los más vulnerables, de los más frágiles, de los que no tienen las oportunidades, de los que no tienen acceso a los derechos, porque ese es el encargo de la universidad pública y ese es el esfuerzo que hacemos todos los días aquí, por tratar de que nuestras capacidades académicas y científicas pues le lleguen a esa juventud y a esas comunidades que hoy, si la universidad pública no tiende los puentes y no tiende sus capacidades, pues difícilmente van a tener la oportunidad de que lleguemos allá. Entonces aquí hay un esfuerzo inmenso y usted tiene que valorar. Por eso siempre he insistido de que el título universitario por sí mismo no tiene ninguna trascendencia si ese título universitario no se asume con conciencia y con responsabilidad social. Ustedes han sido dotados de unas capacidades. Esas capacidades deben permitirles a ustedes mejorar sus condiciones de vida, hacer movilidad social, mejorar su entorno, pero sobre todo esas capacidades tienen que crear en ustedes una conciencia del servicio, servir a los demás, servir al prójimo, servir al desarrollo del territorio. Creo que el reto que tiene Córdoba en este presente es con esta generación de jóvenes. Córdoba es un departamento con grandes potencialidades, inmensas potencialidades, y existe una gran paradoja, un departamento con tanta riqueza, con tantas ventajas en términos de desarrollo y tiene los indicadores de pobreza más grandes de Colombia. Eso es una paradoja. Y este departamento tiene una de sus capacidades más inmensas, porque a veces cuando leemos el departamento de Córdoba, lo leemos desde sus ventajas y decimos aquí hay flora, hay faunas, hay recursos naturales, hay ríos, hay recursos energéticos, recursos mineros, hay costas, hay mares, hay pluralidad cultural, es decir, hay una riqueza diversa que no la tendría o la desearía tener cualquier región del mundo, pues la tenemos nosotros. Somos un departamento inmensamente rico, pero su gente vive pobre, porque no tiene acceso a esa riqueza. Entonces, ahí en medio de esa riqueza, este departamento tiene un potencial, y es que este departamento tiene la población joven, menor de 15 años, más grande de Colombia. Para mí ese es el mayor potencial que tiene Córdoba, sumado a las descripciones que acabo de hacer, sumado a su riqueza natural, a su pluralidad, a su posición estratégica, a sus recursos energéticos. El mayor potencial que tiene Córdoba es que tiene la población joven, menor de 15 años, más grande del país. ¿Y por qué eso es una riqueza inmensa? ¿Y por qué eso es una capacidad inmensa? Porque hoy la tendencia demográfica en el mundo es que la población se envejezca. Hoy la gente vive más años, la gente es más longeva. Y eso ha llevado a que las tasas de natalidad se hayan reducido. En los últimos 25 años en Colombia han dejado de nacer 500.000 seres humanos. Y las tendencias demográficas indican que al año 2060 la población joven en Colombia se habrá achicado a su mínima expresión. Así que tener este departamento, la población joven menor de 15 años más grande de Colombia, es el mayor potencial. Pero es un potencial que no tiene sentido si no se le dota de capacidades, si a esa juventud no se le educa,
si a esa juventud no se le transfiere conocimiento para poder romper esa paradoja de que somos un departamento rico, pero su gente vive pobre? Porque esa riqueza requiere valor agregado, porque esa riqueza requiere que se le transfiera ciencia, conocimiento, y eso lo hace posible una sociedad educada. Eso lo hace posible una sociedad dotada de conocimiento, que es nuestra gran carencia. Así que el desafío de Córdoba en este presente es este. De ahí el liderazgo de esta universidad, porque esta universidad posee el componente más importante para hablar de desarrollo. Esta universidad posee el componente más importante cuando hablamos de la transformación de una sociedad. Se llama conocimiento. Sin conocimiento no es posible el desarrollo. Sin el conocimiento no es posible la transformación de los territorios. Sin el conocimiento no es posible hablar de progreso. Sin el conocimiento no es posible hablar de dignidad humana. Sin el conocimiento no es posible hablar de justicia social. Pues nosotros, esta universidad, posee quizás el valor más importante en términos de transformación. Esta universidad posee conocimiento, que lo hemos heredado milenariamente, porque la universidad es una institución milenaria, y que en un departamento con tanta riqueza, con tantas capacidades brindadas por la naturaleza, haya una universidad que tiene 62 años, pues ese es el más grande potencial que tiene el departamento. Y la preocupación nuestra frente a esa lectura que hacemos del territorio es cómo liberamos esa capacidad de conocimiento para que irradie, para que llegue, para que se masifique, para que le llegue al conjunto de esa juventud que allá espera deseosa una oportunidad de acceder como ustedes accedieron al conocimiento. Esa es la grandeza de Córdoba, indiscutiblemente, y ahí se reafirma el liderazgo de la Universidad de Córdoba. Ese ha sido nuestro encargo y nuestro cometido durante 62 años y lo hemos logrado. Por eso nuestra propuesta de regionalizar la universidad, de que en cada subregión de Córdoba haya una sede de la Universidad de Córdoba. Hemos avanzado en gran medida en esa apuesta. Hoy tenemos una sede en la subregión de la Sabana, en Sagún, tenemos una sede universitaria en Verástegui, en el Medio Sinú, tenemos una sede universitaria en el Bajo Sinú, en Lorica. Hemos fortalecido las capacidades en Montería, tenemos proyecciones para el Alto Sinú en Tierra Alta, tenemos proyecciones hacia la subregión costanera. Es decir, esa es la forma como este departamento debe pensarse alrededor del poder del conocimiento y cómo ese poder del conocimiento se integra a un territorio y le permite que su juventud sea dotada de esa capacidad, que es una capacidad transformadora, que impulse y que jalone el presente y el futuro de este territorio. Ese es el escenario de la universidad. Y nuevas apuestas como Universidad en tu Colegio. A partir de este segundo semestre serán 22 instituciones educativas en toda la geografía del departamento, donde estaremos integrados con jóvenes de grado 10º que ya serán estudiantes universitarios, formándolos como técnicos profesionales, que cuando terminen el grado 11 reciban su título de bachiller y reciban un título de la Universidad de Córdoba y la escalera dispuesta para que la sigan subiendo a sus más altos niveles. Esa es la apuesta de transformación de un territorio y eso hay que entenderlo de esa manera. Persistir en una lógica contraria es una lógica retardataria que involuciona, que nos retrocede en el tiempo, cuando las tendencias del mundo moderno están mirando hacia adelante, hacia dónde debemos ir, hacia dónde deben transitar las sociedades y en particular la educación. Por eso, al principio lo decía, vivimos momentos difíciles en el mundo hoy y Colombia no es la excepción, y de allí la firmeza de una institución como la nuestra, con lo que hace, con lo que posee. Creo que el futuro y el presente de este departamento está determinado directamente por lo que nosotros como universidad podamos delinear, que nosotros como universidad podamos pensar, y estamos pensando el desarrollo, lo hemos pensado, una visión del desarrollo que no solamente se queda en dotar de capacidades en términos de ciencia, saber y conocimiento a esta generación como la que hoy aquí se gradúa, sino pensar también este territorio alrededor de las apuestas hacia las cuales debe impulsarse, cómo integramos más este territorio hacia un mundo desarrollado, cómo integramos más ese territorio alrededor de sí mismo. Creo que hay apuestas inmensas, el país tiene apuestas inmensas, sobre todo hoy en un escenario tan polarizante de divisiones, de fragmentaciones, de narrativas de superioridad de uno frente a otro. Creo que eso nos lleva en el tiempo, nos retrocede en el tiempo
Creo que las apuestas del mundo hoy tienen que ser hacia adelante, aunque el mundo hoy también vive unos escenarios muy convulsionados, donde lo que en décadas anteriores pensábamos que habíamos superado y que habíamos avanzado en unos mayores grados de civilización, creo que hoy todo eso se pone en cuestionamiento. Hoy emergen las guerras, emergen países bombardeando otros países, emergen los genocidios, emerge la destrucción del medio ambiente, emerge el desconocimiento de las reglas y de las normas con los cuales el mundo se pensó para ser más equilibrado, más pacífico, para poder coexistir. Todo eso hoy se derrumba y eso nos pone en un escenario de un mundo en crisis, una crisis profundamente humana, una crisis que nos deteriora, una crisis que nos condena y una crisis que nos retrocede en el tiempo. Y Colombia no es la excepción, ¿sí? Hay grandes peligros que hoy acechan a la humanidad y lo más sensible y delicado de esos peligros es que esos peligros tienden a deshumanizar la sociedad. Porque cuando una sociedad se deshumaniza es una sociedad que no siente, es una sociedad que no se vincula, es una sociedad donde los valores cohesionantes se pierden, como la solidaridad, la fraternidad, la ayuda mutua, se diluyen, se extinguen. Es una sociedad donde los más fuertes se imponen sobre los más débiles, donde van a emerger los deseos de superioridad, que en algún momento de la historia crearon catástrofes y generaron una especie, como dicen algunos teóricos, de la banalidad del mal. El mal se banaliza, se vuelve normal, se normaliza el mal. Allí, cuando una sociedad llega a esos niveles, es una sociedad que se deshumaniza. Así que hago esta reflexión porque esa es la universidad. La universidad es pensamiento. La universidad piensa permanentemente. El día que la universidad deje de pensar y que sea un pensamiento que mueva, la universidad se agota, se extingue, se autoaniquila ella misma. Entonces, ustedes han sido dotados también de un pensamiento. Esa ciencia que ustedes poseen, ese saber que ustedes poseen, esas destrezas que ustedes poseen, esas capacidades que ustedes poseen, tienen que tener claro siempre una conciencia. Están para servir. No se puede quedar solo en ustedes, porque hacerlo en ustedes significa que ese título universitario que hoy le vamos a entregar y que lo vamos a refrendar pública y socialmente es intrascendente, no tiene sentido. El título universitario es para servir. Pensar un título universitario solamente en función de quien lo recibe es el peor acto de egoísmo que se puede cometer. Servicio. El sentido de la universidad pública nos lleva a eso, servir, para que muchos más jóvenes como ustedes que hoy están afuera y que no tienen la posibilidad la tengan. Tenemos que pensar en los que no están aquí, para darle esa oportunidad, para que puedan llegar aquí, para que puedan acceder al mundo del conocimiento y para que puedan romper esos velos de ignorancia intencionales que muchas veces nos inculcan y que nos condenan a estar de espaldas al mundo y a la realidad. Y eso lo libera la universidad, eso lo libera el conocimiento. Por eso el poder más transformador es el conocimiento. Es un poder silencioso, pero que lo que toca lo transforma y lo transforma para bien, para que esta sociedad sea mejor. Así que jóvenes, eso es un encargo de ustedes a partir de hoy, que se puedan realizar como personas, como profesionales, pero siempre en función del otro y de los otros. En estos días, el mundo se estremeció, digamos, en términos de una lectura fascinante, porque nos toca, porque nos cuestiona, porque nos interpela, que fue la primera encíclica del Papa León XIV. Las encíclicas son cartas o son la forma como un papa marca el derrotero de su papado en términos de pensamiento teológico y filosófico. Y el Papa escribió una encíclica, su primera encíclica, que se llama Magnífica Humanidad. Magnífica Humanidad, que dio mucho de qué hablar en este mundo de incertidumbres y de caos. Porque el Papa habla precisamente de esa deshumanización y sobre todo de algo que hoy silenciosamente nos está dominando y nos está controlando hasta nuestros sueños, que se llama inteligencia artificial.
El gran desafío del mundo hoy es la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial se convierte en un poder absoluto que reemplaza incluso a Dios. Que reemplaza incluso a Dios. Y el Papa aborda precisamente ese desafío y es un mensaje a las nuevas generaciones. El Papa, en esa reflexión sobre magnífica humanidad, trae a presente dos pasajes bíblicos que yo lo invito a que ustedes lo lean. Él trae un pasaje bíblico haciendo referencia a la Torre de Babel. ¿Sí? Y el otro pasaje bíblico es la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y trae dos pasajes bíblicos para contextualizar y tratar de explicar el momento actual de la humanidad. Ya sabemos qué significa ese pasaje bíblico de la Torre de Babel, cuando se quiere construir una especie de poder superior, una torre que pudiese tocar el cielo. Pues hoy hay formas de torres de Babel, y es todo este desarrollo tecnológico. Quizás ninguna época en la historia de la humanidad ha tenido tanto desarrollo tecnológico como esta. Un desarrollo tecnológico que permite tener control sobre la misma humanidad. ¿Pero un control para qué? ¿Para humanizar? ¿O un control para controlar y enajenar? Y para que la humanidad funcione alrededor de unos intereses particulares. Entonces, él pone en presente esos peligros. Estamos construyendo nuevas torres de Babel, desconectadas de la realidad, desconectadas de la humanidad y sobre todo desconectadas de Dios. Y cuando eso ha sucedido, pues la humanidad ha colapsado, se ha destruido. Y creo que gran parte del colapso hoy de la humanidad, en su crisis profundamente humana, es precisamente esos deseos de autosuficiencia y de poderes superiores que se desconectan de la realidad y que se imponen. Y eso es lo que estamos presenciando en el mundo hoy, cuando un Estado poderoso bombardea países y mata miles y miles de niños frente a la mirada indiferente del resto de la humanidad. Normalizamos eso. Esa es la peor crisis de la humanidad. Una humanidad que se desconecta de Dios, que se desconecta de referente. Una sociedad que pierde los límites, que se queda sin escrúpulos. Esas nuevas torres de Babel hoy son profundamente peligrosas. Ojalá que Colombia en los próximos años no construya torres de Babel, porque sería un colapso que profundizaría aún más la crisis que hemos venido sosteniendo por décadas. Y más bien construyamos o reconstruyamos la ciudad de Jerusalén. El Papa trae precisamente ese mensaje. En la época que se destruyó la ciudad de Jerusalén, cómo el pueblo concurrió, habló, dialogó, se puso de acuerdo y reconstruyó la ciudad. Y se reconocieron entre todos. Entonces la tensión entre torres de Babel y la posibilidad de construir comunidad. Construir torres de Babel es construir un mundo autosuficiente sin el otro y sin los otros. Reconstruir la ciudad es congregarnos todos a pensar cuál es nuestro destino y cómo construimos en conjunto ese destino, incluyéndonos y reconociéndonos desde la diversidad. Ese es el reto de la humanidad hoy. Y es el reto de estos territorios y es el reto de este país. Este país tiene que encontrarse. No puede continuar profundizando sus diferencias. Tiene que encontrarse en la diferencia y desde la diferencia poder reconstruir y construir un presente mejor. Ese es un legado que tendrán ustedes también. De no ser autosuficientes y de siempre integrarse a la comunidad. El escuchar, el hablar, que en estos tiempos de tantos ruidos y de tantos avances tecnológicos se nos olvidó hablar y se nos olvidó escuchar. Nos escuchamos a nosotros mismos y escuchamos mejor la pantalla de un televisor o la pantalla de un celular que al vecino o al amigo o al papá o a la mamá. Hasta eso se nos ha perdido. Entonces, grandes retos que tiene hoy la educación y por eso en un escenario como este tengo que traer a presente esta reflexión porque va a ser parte de la responsabilidad de esta generación de jóvenes a partir de hoy, donde ya se van a integrar a una sociedad dotada de capacidades. Y la capacidad es poder comprender a esa sociedad, poder escuchar a esa sociedad, dialogar en esa sociedad y siempre ser un actor que jalone y que impulse el desarrollo y la integración. Quizás la universidad no los dotó específicamente de eso, pero hace parte del etos universitario, hace parte del mundo universitario. Por eso le decía, la universidad es pensamiento,
pensamiento que fluye, que uno lo puede olfatear, que uno lo puede sentir, que uno convive con él. Es una especie de perfume, de una fragancia inagotable que nunca deja de oler y oler, pero que nuestros sentidos tienen que estar también afinados para que ese olor se detecte y se detecte cada momento de la vida. Hay cosas que la universidad no los dotó a ustedes, pero que estaban allí. Y seguramente muchas de esas cosas que directamente la universidad a ustedes no los dotó, les corresponderá a ustedes con las capacidades adquiridas dotarse de ellas allá afuera. Así que ahí hay una gran responsabilidad, por eso le decía, no es simplemente el título universitario, sino lo que el título universitario representa, encarna, en términos de las responsabilidades y de los compromisos que tenemos con la sociedad. Creo que esta universidad ha cumplido. Como universidad pública, pues tiene carencias. Pero nada de esas carencias o fragilidades fueron un obstáculo para que avanzáramos en conjunto y que los dotáramos a ustedes de las capacidades que tienen. Como dice el Evangelio, no dimos de lo que sobraba, dimos de lo que teníamos. Con nuestros profesores, con nuestros investigadores, con nuestros trabajadores, con nuestras capacidades institucionales, nuestros laboratorios, nuestros equipos, con todo lo que hay aquí, que se convirtieron en medios que hacen posibles fines como los que hoy aquí estamos realizando. Pues dimos lo mejor de nosotros, y ustedes lo saben muy bien, dimos lo mejor de nosotros. Le corresponde a ustedes con eso que les dimos hacer un uso práctico, humano y trascendente desde el momento en que se vinculen a partir de hoy en esta sociedad. Yo espero que ustedes sean los líderes que este departamento necesite, que esa generación que ustedes representan sea una generación que madure. Cada generación recibe una herencia y la tarea de dar forma a su propio tiempo. ¿Sí? Cada generación recibe como herencia y tiene la tarea de formar su propio tiempo. Nos correspondió a ustedes y a mí y a los que aún estamos aquí una generación de convulsiones. Pues nos toca darle forma a este tiempo. Nos toca ser disruptivos en este tiempo. Algunos dirán, ¿para qué? Mejor repitamos. Entonces ahí es donde las generaciones se hacen intrascendentes. Una generación, de acuerdo a la OCDE, una generación son 30, 35 años. Ustedes son una generación. Una generación. Yo hago parte de una generación. Los que estamos aquí hacemos parte de una generación que ya transitó, una generación que emerge. Pero la conciencia de una generación en términos humanos es que tiene que contribuir a madurar su tiempo, a construir una historia de ese tiempo, que tiene que ser mejor a la que le antecede. Esa fue la meta que nosotros nos trazamos aquí. Cuando yo asumí la responsabilidad de esta rectoría me propuse eso. Yo hago parte de una generación. El día que salga de aquí espero que quienes nos reemplacen puedan hacer las cosas mejor a como nosotros las hemos hecho. ¿Sí? Y que puedan encontrar una universidad distinta a la que les antecedió. Esos son los cambios generacionales. Y a veces no pensamos en eso. Por eso la historia no madura. Y la historia es una especie de historia huérfana. Porque su generación no tiene la conciencia de madurar su tiempo para que los que vengan encuentren tiempos mejores. Y ahí perdemos la secuencia del tiempo y se pierde la secuencia de la historia y en consecuencia lo que se agravan las complejidades y cada generación asume más complejidades y no sabe cómo resolverlas y las normalizamos y las interiorizamos y vivimos con ellas y nos volvemos una especie de generación incapaz de incidir en las transformaciones de esas complejidades. Y creo que allí también la universidad tiene una responsabilidad de poder dotar a esta generación de jóvenes profesionales de esa conciencia suficiente para que la generación de ustedes que recibe una herencia de generaciones anteriores tengan la posibilidad de darle forma a su propio tiempo, hacer madurar la historia. ¿Qué significa hacer madurar la historia? Que se pueda proteger la dignidad de los seres humanos, de cada persona, que podamos promover la justicia y hacer posible la fraternidad. Eso es madurar la historia. Madurar la historia es eso, es poder contribuir a la dignidad humana, que los seres humanos puedan vivir mejor,
que haya mayor justicia social, que haya mayor oportunidades, que todos los jóvenes, que es el potencial que tiene Córdoba, puedan tener acceso a este derecho y que este derecho no sea un privilegio de unos cuantos que por sus capacidades o por su posición económica o por su posición de privilegio tienen mejores oportunidades de acceder a ese derecho que los que no tienen acceso a ello. Un derecho es para todos. Un derecho no tiene restricciones, un derecho no tiene límites. Y esta sociedad tiene que trabajar por realizar derechos, porque sin derechos no hay dignidad humana. Entonces también la generación de ustedes tiene que tener ese cometido, tienen que hacer madurar la historia. Y la historia se madura cuando sus miembros, sus seres humanos se realizan en esa historia. Y la realización de los seres humanos en la historia es cuando esos seres humanos viven en dignidad, cuando esos seres humanos viven en justicia y cuando esos seres humanos entienden lo que es la fraternidad. Ahí tienen ustedes también otro cometido. Y comunicar la vida. Como les decía, nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma como en esta generación. Nunca. No hay un episodio, un estadio en la historia de la humanidad donde la humanidad haya tenido tanto poder sobre sí misma. Todos estos aparatos tecnológicos, todo este desarrollo tecnológico. Y quedamos deslumbrados. Y nos quedamos con esa idea del progreso humano, el desarrollo tecnológico, aunque no hayamos resuelto los más elementales problemas de la sociedad. El hambre, la desnutrición, la marginalidad, la exclusión, la xenofobia, el racismo, la violencia, las guerras. Pero tenemos una idea de progreso. Y defendemos esa idea de progreso y nos quedamos con esa idea de progreso. Y el otro progreso social y humano todavía nos retrocede y nos estanca en estadios primarios de la evolución humana. Entonces, nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma. Ustedes hoy tienen un poder. Es silencioso, pero transformador, que es el poder del conocimiento. Tienen que saber hacer uso de ese poder. Porque a veces tenemos la idea de poder en la forma tradicional, pero una forma de poder es lo que le da a uno una posición relevante o superior al resto. Conocimiento es una forma de poder. ¿Qué tan conscientes son de esa forma de poder? ¿Y qué uso le dan a partir de hoy a esa forma de poder? ¿Para qué la van a usar? Por eso decía al principio, ¿para ustedes mismos? ¿O para mejorar sus condiciones de vida y contribuir a la sociedad? ¿O la van a usar en otra dirección? Entonces hay que tener también conciencia de esas nuevas formas de poder. Así que yo los invito a que evitemos el síndrome de Babel. ¿Sí? Dejemos de tener una idolatría sobre el lucro, dejemos de tener una idolatría sobre la superioridad. Todos pertenecemos a una condición humana y tenemos que propugnar porque esa condición humana cada día se realice, sea mejor, profundamente humana, mucho más humana. Solamente así lograremos la paz, solamente así lograremos vivir en un mundo mejor, solamente así lograremos vivir en una sociedad mucho más justa, incluyente y equitativa. Así que muchachos, hago esta reflexión, porque corresponde hacerla en un escenario universitario, con universitarios que a partir de hoy son profesionales. Y continúen caminando. Hoy aquí vamos a graduar magísteres y vamos a graduar doctores. Magísteres y doctores. Yo siempre he tratado de entender, y mi vida es un reflejo de ello, que la vida es como cuando uno sube una escalera. Cada escalón que uno sube de la escalera, para quienes vinimos de condiciones sociales adversas, no solamente es sacrificio, es una lucha contra lo externo, pero contra nosotros mismos. Yo sé que muchos de los que están hoy sentados aquí tuvieron que librar grandes batallas. Y quizás la batalla más difícil que uno libra en la vida es con uno mismo. Porque uno a veces tiene miedos inculcados, miedos heredados, y que a veces lo mueven a uno o lo tratan de estancar a uno. Pero también los miedos que en el entorno se construyen, pero que uno enfrenta. Y es allí donde uno forma el temple, el carácter, la personalidad. Cuando uno enfrenta la adversidad, cuando uno enfrenta las contradicciones, uno forma el carácter. Pues ustedes llegaron aquí
porque se enfrentaron a muchas vicisitudes, a muchos obstáculos, y esos obstáculos y vicisitudes no fueron superiores a su propia voluntad, a su esfuerzo, a su disciplina, a su sacrificio, y lo lograron. Y seguramente ahí detrás de ese impulso estaba un papá, una mamá, un familiar que siempre los impulsó. Pero también ustedes sabían que su realización también realizaba a otras personas. Porque hoy no es solamente la felicidad de ustedes, sino la felicidad de seres humanos que con afecto creyeron en ustedes. Entonces no solamente es la felicidad que ustedes van a sentir hoy en este acto, sino un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, un tío, una tía, que también se entró esfuerzos allí, esperanzas allí, y que hoy ven en esta ceremonia que valió la pena, es decir, que esos esfuerzos se realizaron. Entonces, han subido escalones en la escalera, y cada vez que suban esos escalones, no olviden que hay otros que vienen atrás de ustedes. Entonces, cuando uno sube la escalera, uno no puede hacer esto, patear al que viene atrás. Al contrario, tiene que agarrarlo para que suba con uno. No apliquen la tiranía del mérito. Siempre piensen en el otro, en los otros. Cada vez que escalen, cada vez que suban, piensen en el otro que viene atrás con dificultades, que no tiene las mismas oportunidades, que ustedes ya la tuvieron, que ustedes las alcanzaron. Denle la mano al otro para que el otro suba. Eso se llama humanidad, y a eso los invito también, sobre todo que ustedes son hijos de la universidad pública. Agradecerle a los padres de familia que se encuentran hoy aquí. Ustedes nos dieron a nosotros, nos encomendaron a nosotros como universidad en este proceso de formación lo más valioso de sus vidas, sus hijos, sus seres queridos. Y nos los entregaron aquí hace 5 o 6 años, con sueños. Quizás esta generación que está aquí estuvo en la inducción. Yo siempre vengo a las inducciones cuando están los jovencitos y entran y hacemos inducción con padres de familia y podemos hacer reflexiones sobre la vida universitaria, hacer reflexiones sobre la vida, de lo que esto significa, lo que esta oportunidad representa en la vida de una familia, en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de las comunidades. Siempre hacemos ese esfuerzo pedagógico, dialógico, de poder conectar, interactuar y transmitir al otro las visiones y los pensamientos que nosotros encarnamos y comprendemos y defendemos como una forma de comprender el mundo. Entonces, a esos padres de familia nosotros les agradecemos porque creyeron en nosotros, depositaron una confianza en nosotros, y creo que hoy esta ceremonia refrenda y ratifica que fuimos coherentes con esa responsabilidad que ustedes nos encomendaron. Hoy, a esta generación de jóvenes que nos los entregaron pequeños, hoy se los devolvemos como profesionales formados al más alto nivel y con una visión de la vida para que puedan cambiar este mundo. Así que ustedes, todo nuestro agradecimiento, y a esta generación sigan subiendo la escalera. Aquí tendrán este campus, este es tu campus, esta es tu casa. Siempre en estas ceremonias de grado digo, a partir de hoy, lo que ustedes los une con esta universidad es un vínculo indisoluble, como cuando uno con la mamá. El vínculo que uno lo une con la mamá es un vínculo que permanece toda la vida hasta que uno respire en esta tierra. Pues esta universidad a partir de hoy es su mamá. Hoy los pare. Hace 5 o 6 años lo gestó. ¿Sí? Se dio una gestación. Cuidamos esa gestación. Alimentamos esa gestación desde el saber, desde la ciencia y del conocimiento. Y hoy los parimos como una generación que tiene que madurar su historia, que tiene que madurar este presente, una generación fortalecida, una generación dotada. Así que a partir de hoy, esta universidad se convierte en una especie de madre para ustedes. Y como todo, uno la mamá la cuida, la quiere, la protege y la defiende. Y la mejor manera de querer proteger y defender esta institución es que ustedes trasciendan. Donde ustedes brillen, brillará la universidad. La grandeza de ustedes será la grandeza de esta universidad. Ustedes serán el reflejo de lo que esto encarna y de lo que esto representa. Quieran la universidad pública, defiendan la universidad pública, que es el bien más valioso para hacer movilidad social, superar la inequidad y construir justicia social. Felicitaciones.